Before I begin this sermon, I had a question asked to me concerning what the pastors did besides evangelizing and what role they had in a local church. Antes de que yo empiece este sermón, quiero empezar con una pregunta. ¿Qué los pastores hacen además de su rol como pastores y de evangelistas? When a young man graduated from the ministerial course, Cuando los jóvenes gradúan del curso ministerial, commonly the ministerial young man did 1 year of colporteur work. antes comúnmente hacían un año de lo que nosotros conocemos como colportaje. Then he would do 1 year as an intern under a senior pastor. Y entonces hacía un año de aspirantazgo bajo el liderazgo de un pastor de experiencia. And then they would go out to evangelize. Y entonces eran mandados a evangelizar. Usually they didn't give a budget for them to run a crusade. Generalmente no les daban un presupuesto cuando ellos tenían que hacer una campaña evangelística. Let me tell you what one pastor told me, one of the old pastors. Déjenme contarles lo que uno de los pastores antiguos me dijo. He and his wife that he'd just married, Él y su esposa se acababan de casar and they were not allowed to marry until after they'd done their internship. y no se les permitía a ellos que se casaran hasta que habían pasado el tiempo de su aspirantazgo. He was sent out to a country area of the state of New South Wales. Él había sido enviado a una parte de allá del campo, en la parte del sur de New Wales, And de Nueva Gales. he went to this town where there was no Seventh-day Adventist whatsoever. Y este pastor llegó a ese pueblo donde no había habido ni había un adventista. And he asked the conference, well, what was he to do if they wouldn't give him a budget to run a crusade? Y entonces él le preguntó a la asociación qué iba a hacer si no le iban a dar un presupuesto para la campaña evangelística. And he said, and the conference president said, well, we're going to send you literature, Y el presidente de la asociación le dijo, te vamos a enviar literatura and we want you to go knocking on the doors y queremos que tú vayas y toques las puertas and invite people to Bible studies. e invita a la gente a estudios bíblicos. And you raise up a company of believers. Y entonces tú levantas una compañía de creyentes, un grupo de creyentes. Well, that's exactly what he and his wife did. Y exactamente eso hizo él y su esposa. And they did raise up a company of believers. Y ellos levantaron un grupo de creyentes. And that church is still a functioning church today. Y esa iglesia continúa funcionando hasta el día de hoy. And this is nearly 100 years after that event took place. Y ya casi son 100 años desde que esto sucedió. That was what the young men did in those days when they graduated. Eso era lo que los jóvenes hacían, los jóvenes pastores que recién graduaban, hacían allá en aquellos días. And then they stayed there Y ellos se quedaban allí for 2 years. durante 2 años. Why did he stay there for 2 years? ¿Por qué se quedaban allí por 2 años? Because they noted that Paul had stayed 2 years at Ephesus and 1.5 years at Corinth, or the other way around. Porque ellos habían notado que Pablo se quedaba 2 años en Éfeso y en otros lugares. And their role was to stabilize the new members Y su tarea era estabilizar a los nuevos miembros and take them out to teach them how to witness y entonces que los acompañasen a enseñarles cómo testificar and also to train
men and women for positions in that church. Y también para que tuvieran tiempo de entrenar a los hombres y las mujeres en las posiciones de la iglesia. So that there were men and women that could take roles of elders, deacons, deaconesses, Sabbath school, and so Así on. que los hombres y las mujeres pudiesen tomar el rol de diáconos, diaconisas, ancianos, maestros de escuela sabática, etcétera. So they prepared for leadership, lay leadership in the church, Así que ellos se preparaban para el liderazgo en la iglesia and also to help them to know how to witness and bring souls themselves and to develop and increase the number of members. y también para ayudarles a otros a prepararse y ayudar a otros a que prepararan a otros. And then they were moved to another district. Y entonces una vez hecho todo eso, se movían a otro distrito. Now, commonly there were in a district about 4 churches, Generalmente en un distrito había 4 iglesias, because we're in a city. They're all suburbs of that city. porque nosotros estábamos en una ciudad que tenía suburbios. In the country, En el campo there'd be 4 towns, maybe 40 miles or 60 kilometers. había 4 pueblos, tal vez, había pueblos de tal vez a una distancia de 60 kilómetros Between, entre cada uno de ellos. and he would run a crusade in every one of those in those cities rather, or towns, and one year, and another one in the next year, and then he'd be moved to another. Y entonces él tenía que hacer una campaña y seguir ese mismo proceso en los suburbios de la ciudad y luego moverse a otro pueblo y así sucesivamente The pastor in our district, durante 6 meses. whoever he happened to be at the time, Pardon me, sorry. whoever the pastor was at that time, A quien haya sido el pastor en ese tiempo, he would preach in our church once a month. él usually, solamente predicaba en nuestra iglesia una sola vez al mes. and probably did the same in the other 3 Y churches. tal vez in hacía the- lo mismo en las otras 3 iglesias. So they did have something to do with the church, Ellos tenían algo que hacer con la iglesia, but they had nothing to do with the business meetings of the church. pero ellos no se metían para nada en las reuniones de la iglesia. They had nothing to do with the board meetings of Ellos the no church. ellos no tenían nada que meterse en las juntas They- de la iglesia. They were too busy doing the work of being in the homes and giving Bible Ellos studies. estaban tan ocupados en hacer, dar estudios bíblicos en los hogares. By the way, they didn't either go to the prayer meetings. Tampoco iban a las reuniones de oración, That would be one valuable night that they needed for other studies. porque esa era una noche valiosa que necesitaban para dar otros estudios The bíblicos. laymen totally operated the church. Entonces totalmente los laicos eran quienes operaban la iglesia. And by the way, there were no senior elders, senior deacons, or senior deaconesses. Y déjenme decirles que no había primer anciano o todo eso que nosotros llamamos primero. They practice all ye are brethren. Todos ellos practicaban lo que la Biblia dice, todos ustedes son hermanos. And I tell you, there was great harmony in that church. Y déjenme decirles que había una gran armonía en esa iglesia. And each one of the elders would, in sequence, chair the board meeting or the business meeting. Y de manera de secuencia, los líderes tomaban la posición de director de la junta y después otro lo tomaba y otro lo tomaba. In all the years I was growing up, there was no great contention in that church. En todos los años, mientras yo crecía en esa iglesia, no hubo problemas en esa iglesia. Those lay elders really pastored those churches. Porque los ancianos de edad pastoreaban realmente a la iglesia. By the way, every one of those elders was a preacher. Por cierto, cada uno de esos ancianos era también un And predicador. not one of them was a professional person. Ni uno de ellos era un profesional.
but they knew the word. pero ellos conocían la palabra. And of course, no elder should be an elder Y por supuesto, ningún anciano debe ser un anciano if he doesn't have the ability to preach or teach the word. si él no tiene la habilidad de enseñar o predicar la palabra. Occasionally we would have a pastor come from the conference, Ocasionalmente teníamos un pastor que nos visitaba de la asociación, probably about 3 times a year. a veces, probablemente 3 veces durante el año, But that worked so well. pero así funcionaba todo muy bien. The first conflict I saw was within the first 2 years of having a pastor appointed to the church. Y la primera vez que yo vi en mi iglesia un problema fue cuando a nuestro pastor en los primeros 2 años a nuestra iglesia se le designó un pastor, Because there now was a king in the church. porque ahora había un rey en la iglesia. And the elders and the deacons, deaconesses and the members sort of were afraid to in any way have a different view from the pastor. Y entonces los ancianos y las diaconisas y los diaconisas estaban temerosos de tener un punto de vista diferente al del pastor. I remember overhearing a conversation between my father and mother. Yo recuerdo haber escuchado una conversación entre mi padre y mi madre. And apparently the pastor had pushed very hard on what he wanted. Aparentemente el pastor forzó el asunto que él quería que se lograse. And that pastor, I don't think was a bad man. Y bueno, yo pienso que ese pastor no era un pastor como malo. But my dad didn't agree with what his suggestions were. Pero mi padre no estaba de acuerdo con sus sugerencias. And I remember my mother saying, well, Darcy, my father's name was Darcy. Y bueno, mi madre era Darcy, su nombre, y el nombre de mi padre era Darcy. Well, why didn't you speak up? Y ellos estaban conversando y dijeron, ¿y por qué tú no te levantaste y hablaste? My dad answered, Y mi padre contestó, I don't want to look as if I'm against the pastor. yo no quiero parecer como si estuviese en contra del pastor. And that was often the common type of situation, apparently. Y aparentemente esa situación llegó a ser muy común. Because there was someone that now was superior over everybody, you see. Porque allí había alguien que ahora era superior sobre todos. When all the elders were there and they were just a group of elders, Cuando todos los ancianos solamente eran eso, un grupo de ancianos, y así manejaban la iglesia. and they'd say, well, look, whose turn is it to chair the business meeting? Ellos se decían así, ahora tu turno es dirigir la junta de la iglesia. Eventually they decide which one's turn it was. Pero mientras sucedió esto que les estoy comentando, ellos decían, bueno, entonces ahora ¿a quién le va a tocar dirigir la junta? But that changed overnight when a pastor was Pero appointed cuando to the llegó el church. pastor, esa situación que ellos estaban acostumbrados a hacer, a realizar las juntas de esa manera, cambió de la noche a la mañana. And of course, the elders knew the congregation very well because they'd been there for many, many years. Y por supuesto que los ancianos de la iglesia conocían bien a su congregación porque habían estado allí por muchos, muchos años. And so they already had the confidence of the members. Así que ellos ya tenían la confianza de los miembros como ancianos. And in reality, I've found for many pastors, they have a miserable time because some of the members are so opposed to them. Y por supuesto yo me di cuenta que algunos de los pastores tenían un tiempo no tan bueno porque algunos de los miembros estaban opuestos al pastor. And God has always a perfect plan. Dios siempre tiene un plan perfecto. And all we have to do is follow His word. Y todo lo que debemos hacer es seguir su palabra.
God's given that word. Dios ha dado esa palabra. And especially to the Seventh-day Adventist Church, He's given us additional information of how to operate. Y especialmente a los adventistas del séptimo día nos ha dado información adicional de cómo debemos trabajar Through the spirit of prophecy. a través del espíritu de profecía. I want to take up. That's my Bible. Oh yes, sorry. Yes. I want to take up the first angel's message. Yo quiero que revisemos esta mañana el mensaje del primer So ángel. turn over to Revelation chapter 14. Vamos a Apocalipsis capítulo 14. I'm sure almost all of us have memorized this part of the scripture. Yo estoy seguro que todos los que estamos aquí presentes nos hemos memorizado esta parte de la escritura. Just read verse 16, 17. Voy a leer el verso 6 y el verso 7. Y vi otro ángel volar por en medio del cielo, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los que moran en la tierra y a toda nación, tribu y lengua y pueblo, diciendo en alta voz: temed a Dios y dadle honra, porque la hora de su juicio es venida, y adorad a aquel que ha hecho el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. You'll notice here that it says that this message will go with a loud voice. Lo que ustedes pueden ver aquí dice que este mensaje irá con gran voz, So loud that all the people on the planet is going to hear it. y irá con tan gran voz que todo el mundo que toda la gente del mundo será capaz de escuchar el That will be mensaje. a miracle. Ese será un milagro. We could not find every person on this planet. No podemos nosotros encontrar y reunirnos con cada persona en este But God planeta, knows where they are. pero Dios sabe dónde están. God is looking for this people to be ready to take that message to the world. Dios está buscando este tipo de gente que se alisten para llevar este mensaje al mundo. And then He'll work the miracles for us to find those people. Y entonces Él obrará milagros en nosotros para encontrar esa gente. Some may be nomads in the desert. Algunos pueden estar y pueden ser nómadas en el desierto. Some will be fugitive from justice. Algunos serán fugitivos de la justicia. Some will be in dark dungeons and prisons. Algunos estarán en calabozos y en prisiones. Others are in the high rises of all these big megacities. Otros estarán en los edificios altos de estas grandes ciudades. But everyone is going to hear this message. Pero cada uno va a escuchar este mensaje. And only the Seventh-day Adventist Church can take this message. Y solamente la iglesia adventista del séptimo día puede llevar este mensaje. Because I've found no other faith that has an understanding of the three angels' messages. Porque yo no he encontrado ninguna otra fe o religión que tenga un entendimiento del mensaje de los tres ángeles. This is the special message that God has given to this people. Este es un mensaje especial que Dios le ha dado a su pueblo. But we better know it. Pero es mejor que nosotros lo conozcamos. We better believe it. Es mejor que nosotros lo creamos. We better live it. Es mejor que lo vivamos. And we better proclaim it. Y es mejor que lo proclamemos. Even before the latter rain is poured out. Y aún antes de que la lluvia tardía sea derramada. Every church should be training its members in the knowledge and in the proclamation of this message. Cada iglesia debería estar entrenando a sus miembros en el conocimiento y en la proclamación de este mensaje. And the boys and girls, as they grow up, Y los niños y las niñas, mientras van creciendo, are to be trained in it from their mother's knee deben ser entrenados incluso desde antes de que nazcan. and from the instruction of their father. Y desde la instrucción también que sus padres le den. If there's any message that Seventh-day Adventists should know above any other, it is the sanctuary message. Y si hay un mensaje que cualquier adventista debe conocer sobre cualquier otro mensaje, es el mensaje del santuario. Now you may say Bueno, ustedes pueden decir that the servant of the Lord said that the sanctuary message is the center of our faith. Ustedes
podrían haber escuchado que la sierva del Señor dice que el mensaje del santuario es el centro de nuestra fe. But the sanctuary message is in the center of the three angels' messages. Pero el mensaje del santuario está en el centro del mensaje de los tres ángeles. One of our graduates from Heartland, Uno de nuestros graduados de Heartland, he is, or certainly was, the most successful evangelist in the world. él fue el evangelista más exitoso del mundo. Each year he's baptizing around 2,500 people. Cada año él está bautizando 2,500 And gentes. just preaching this great message with power. Solamente predicando este gran mensaje con poder. In fact, if it's still there, it's probably on the table, a photo of him. No sé, de hecho, a lo mejor allí sobre la mesa está una foto de él. And he was invited to go to our big university there in Zimbabwe. Y él fue invitado para que fuera a nuestra gran universidad que está allí en Zimbabue, To conduct a week of prayer. para llevar a cabo una semana de oración. So he went to the university Así que él fue a la universidad a day early un día antes, because he wanted to know what the students knew. porque él quería saber qué los estudiantes conocían. So he had a meeting with the senior students in the theology department. Así que él tuvo una reunión con los estudiantes del último año de la carrera de teología. And he asked them what they knew about the three angels' Y messages. les preguntó qué ellos sabían acerca del mensaje de los tres ángeles. Well, we haven't had a class in the three angels' Y messages. la respuesta de ellos fue, bueno, nosotros no hemos tenido una clase sobre el mensaje de los tres But ángeles. our professors have told us that we should learn about it when we're graduated. Pero nuestros profesores nos han dicho que nosotros deberíamos de aprender acerca de ese tema cuando graduemos. What do you know about the sanctuary message? He asked. Él les preguntó, ¿qué ustedes saben acerca del mensaje del santuario? And they said the same thing. Y ellos dieron la misma respuesta. Well, you can understand at Heartland, Bueno, ustedes pueden entender que Heartland, he'd been thoroughly trained in the three angels' messages and the sanctuary message. los que van allí son entrenados profundamente en el mensaje del santuario y en el mensaje de los tres And ángeles. so he decided to preach on the three angels' messages throughout that week. Así que a través de esa semana de oración al que él fue invitado, decidió predicar del mensaje de los tres ángeles, Morning and evening. en la mañana y en la tarde. And he was amazed at the response that he got. Y él estuvo tan maravillado de la respuesta que él recibió. That university, about 70% of those students are not Seventh-day Adventists. Y en he esa told me. universidad, cerca de 70% de estudiantes no son adventistas. But they just packed the auditorium. Pero ellos llenaron el auditorio. This was the first time it surprised the professors. Esta fue la primera vez que eso acontecía y sorprendió a los profesores. In other weeks of prayer, En otras semanas anteriores de oración, professors had to go and find the students that were hiding in cupboards and didn't want to come. los profesores tenían que ir a buscar a los estudiantes que se escondían allá en el campus porque ellos no querían ir a la semana de But it didn't oración. happen this time. Pero en esta ocasión no The sucedió lo students mismo. were riveted by his powerful Los presentation, estudiantes fueron movidos por esa predicación tremenda, including those not of the Seventh-day Adventist incluyendo faith. aquellos que no eran estudiantes And he said adventistas. every day he'd have lines of 100 or more students wanting to come and talk with him and answer questions. Y dice que él a diario tenía líneas de estudiantes que querían preguntarle algunas cuestiones. Listen, the first and most important thing in our colleges, and we're training all our students, not just ministerial students, Fíjense, la primera y la cosa más importante en la cual nosotros no solamente estamos entrenando a nuestros estudiantes, no solo de teología, pero a todos los estudiantes, should learn thoroughly
the three angels' messages. o lo que deberíamos enseñarles es que ellos deberían aprender profundamente el mensaje de los tres ángeles. We don't only limit that to our ministerial students. No deberíamos limitar ese mensaje a nuestros estudiantes ministeriales o de We pastorales. include also the teaching students. Y en nuestro colegio, no solamente a nuestros estudiantes de pastor les enseñamos este mensaje, sino a todos. And the health ministry Y a students. los que estudian el ministerio de la salud And the también. media training students. Y a los que se van a entrenar en la cuestión de producción de audio y video. And of course the Bible instructors. Y también a los instructores bíblicos. Because we want no one that goes out from Heartland as a graduate that cannot share the gospel in an intelligent way to men and women in this world. Porque no queremos que nadie que gradúe de Harlan no pueda ser capaz de presentar el evangelio como debe ser presentado. And I tell you that this work will expand far and wide if we take that approach. Y yo les digo, si nosotros hacemos eso, esta obra se expandecerá cada vez más y más. As you know, I've led 4 colleges, Como ustedes saben, yo dirigí 4 colegios, 2 denominational colleges and 2 self-supporting colleges. 2 colegios de la denominación y 2 colegios de sostén propio. And it's been my goal to see that the message that we're to take to the world will be given. Y era mi meta que el mensaje que nosotros debemos llevar al mundo fuese dado. And no college has a right to exist unless this is the goal that they have, to make workers for God. Y ningún colegio tiene el derecho de existir a menos de que ellos presenten este mensaje. I remember how surprised I was when I came to Columbia Union College in Maryland. Yo quiero decirles que me quedé muy sorprendido cuando llegué al colegio Columbia Union College, el colegio de la Unión del Columbia en el estado de Maryland, Estados Unidos. And this was the big sign. Allí había una gran señal Columbia Union College, que decía Colegio de la Unión del Columbia, a liberal arts college of the Seventh-day Adventist un Church. colegio de artes liberales de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. We're not a liberal arts college. ¿Nosotros no somos colegios liberales? The liberal arts college comes out of the philosophy of the Greek pagans. El colegio de artes liberales viene o sale de ideas paganas. Heartland College is not a liberal arts college. El colegio de Harlan no es un colegio de artes liberales. Over and over again, Sister White in her testimonies on education, Cada vez la hermana White en su libro Testimonio sobre la Educación, you get statements such as this. ustedes pueden escuchar declaraciones tales como esta. Our schools are to train our young people for the service of God and man. Nuestras escuelas deben entrenar a los jóvenes para el servicio de Dios y para el servicio del hombre. And I explain it to our students. Y yo les expliqué a nuestros estudiantes, We're not training you for a profession. no los estamos entrenando para una profesión, We're not training you for a career. ni para una carrera, We're not training you for a job or an occupation. ni para un trabajo o una ocupación. We're training you to fulfill the role that God has placed upon you. Y nosotros los estamos entrenando para que cumplan el rol que Dios ha puesto sobre ustedes y sobre nosotros. You have a divine calling. Ustedes tienen un llamado divino. And I want all the young people here, no matter how young they are, Y yo quiero que todas las gentes aquí presentes, no importa cuán jóvenes sean, to let you know that God has placed His claims upon your life and service. y quiero decirles que Dios les pide que les sirvan con su vida y con su servicio. Put out of your mind Saquen de su mente any selfish goals or motives, cualquier idea egoísta o motivo egoísta, any egocentric objectives. cualquier objetivos egocéntricos. The everlasting gospel does not permit of that. El evangelio eterno no permite nada de eso. We're the last generation if we will let it happen.
Nosotros somos la última generación, si Dios así lo permite. It's your responsibility under the guidance of the Lord to take the gospel to every nation, kindred, tongue and people. Y hemos sido llamados para guiar a otros y llevarle el mensaje a cada nación, tribu, lengua y pueblo. Do you think when I was a boy growing up in Australia, I thought one day I'd be preaching in Mexico? Ustedes saben, cuando yo, mientras crecía en Australia, nunca pensé que estaría predicando en México. Never even entered my mind. Nunca pasó eso por mi mente. Let alone 117 countries of the world. Menos más de 117 países en el mundo. You see, God will take you wherever He wants to take you. Quiero que tú sepas que Dios te llevará donde Él te quiera llevar. This gospel has to go and someone's got to take it. Este evangelio tiene que llegar y alguien lo tiene que llevar. Now you look at my generation. Bueno, miren a mi generación. Russell, my brother Russell and I were the youngest graduates at Avondale College in 1951. En 1951 mi hermano gemelo Russell fuimos los graduados más jóvenes en el colegio Avondale. We were 18 Avondale. years and 3 weeks old. Teníamos 18 años con 3 semanas. Esa era nuestra edad. You can understand that a lot of those that graduated with me are now in the tomb. Y quiero que ustedes entiendan que varios de los que graduaron conmigo ya no están. And every year Ya están muertos, ya están en la tumba. we didn't do the work. Nosotros no hicimos la obra. My generation failed the test. Mi generación falló en la prueba. And I say to the young people and the youth that are growing up here, Y yo les digo a los jóvenes, a los que están aquí creciendo como jóvenes, God surely wants you not to fail the test. Dios seguramente no quiere que tú le falles en la prueba. Remember, it's going to be largely young people that are going to be in the vanguard. Recuerda que van a ser bastantes jóvenes los que van a ir al frente de la batalla. Young people with all their vigor. Los jóvenes con todo su vigor. Young people with their enthusiasm. Los jóvenes con su entusiasmo. Oh, I tell you, if they're totally dedicated to the service of God and man, Oh, yo les digo, si ellos están dedicados totalmente al servicio del Señor, if they're delegated in their minds that they're going to follow every word that God has given y to si them, ellos se dedican en su mente a seguir toda palabra de Dios, and they're going to follow the leading of God wherever it takes them, que ellos van a seguir la guía de Dios donde quiera que Él los dirija, they will always say yes to God. que ellos siempre van a decir sí a Dios. Then the gospel will be complete. Entonces, hermanos, el evangelio será terminado. In the book Education, page 271, En el libro de la educación, página 271, the servant of the Lord has these words. la sierva del Señor tiene estas palabras. With such an army of youth rightly trained might Con furnish, tal ejército de jóvenes entrenado correctamente, how soon the message of a crucified, risen and soon coming Savior will be carried to the whole cuán world. pronto el mensaje de un Salvador crucificado y un Salvador resucitado y pronto a venir sería llevado al mundo. Part of that army, which will be all around the world, Parte de ese ejército que estará en todo el mundo will come from this country, I'm convinced. saldrá de este país. Yo estoy convencido. I want us to understand that God is not calling the young people just for popularity and for power and those kinds of Quiero que things. entiendan que Dios no llama a la gente joven para ser popular o para Oh, tomar poder Or for money or for possessions. o para obtener posesiones o para obtener dinero. Escuchen, Jesus left the glories of heaven, Jesús dejó la gloria del cielo was born in a humble manger, y nació en un pesebre humilde, lived in a little carpenter's shop, vivió en un taller pequeño de carpintería and he was the Son of God of y the él era el universe. Hijo de Dios. Why should we be looking
for financial security? ¿Por qué entonces nosotros debemos estar buscando seguridad financiera? I can tell you this, if you die rich, Yo te puedo decir esto, si tú mueres siendo rico, I fear for your eternal destiny. yo temo por tu destino eterno. God may give you wealth, Dios te pudo haber dado la riqueza, but that's for the service of God. and pero for the esa ministry. riqueza es para el servicio de Dios. As one rich man said to me some years ago, Como un hombre me dijo a mí hace años atrás, I see that I've been spending all my time building up these riches. yo me veo a mí mismo que he construido durante todo el tiempo estas riquezas. But he said, I realize I have been doing the wrong thing. Pero él me dijo, yo me doy cuenta que he estado haciendo las cosas erróneas. And I promised the Lord I'm going to die poor. Y yo le prometí al Señor que voy a morir pobre. He was going to give it to the work of God. Él iba a dar el dinero a la obra de And I Dios. pray that was it. Of course, he's not alive today. Yo espero que eso haya sucedido. Él ya murió. We do not seek the things of this world. Nosotros no debemos buscar las cosas de este mundo. If we're faithful, we'll walk on paved streets by gold. Y si nosotros somos fieles, caminaremos sobre las calles pavimentadas de oro. We'll live in mansions. Viviremos en mansiones. I must admit, that doesn't make any impact upon me. Bueno, eso no hace mucho impacto sobre mí. I just want to be there with Christ and all the Yo faithful solo people quiero of estar all allí ages. con Cristo y con todos los fieles de todas las edades. A little cottage would do me, I can assure you. Ese es lo que me anima, les puedo asegurar eso. But brethren and sisters, Pero hermanos y hermanas, we are here to give, not to get. nosotros estamos aquí para dar, no para recibir. And I talk to the parents now. Y yo les digo a los padres presentes aquí ahora, If you are inspiring you young people with worldly ambitions, si ustedes están inspirando a los jóvenes con inspiraciones o ideas mundanas, oh, how I thank my God that I had parents that only had holy goals for us. oh, cuánto agradezco yo que tuve padres que solamente tenían aspiraciones divinas para nosotros. When Russell and I were little boys, Cuando Russell y yo éramos pequeños niños, I don't know how young, no me acuerdo cuánta edad teníamos. my mother used to say to us, boys, wouldn't it be wonderful if you became pastors? Mi madre acostumbraba a decirnos, oh niños, ¿no sería maravilloso que ustedes fuesen And pastores? as we got older and older, she Y continued, mientras crecíamos y crecíamos, ella continuaba diciendo lo mismo. oh, I tell you, at the end, by the time we were getting up to 10 years of age, Oh, cuando nosotros llegamos más o menos a los 10 años de edad, oh, we didn't want mother to say that y again. ya no queríamos que nuestra mamá nos dijera eso. That wasn't what we wanted to do. Eso es lo que no queríamos hacer. But she kept saying it. Pero ella se mantuvo diciéndolos. I look back now, Yo miro atrás ahora and I knew the Holy Spirit. I now know the Holy Spirit was ministering through her. y yo sé que ahora que el Espíritu Santo estaba ministrando a través de ella a nosotros. But we kept saying no. Pero nosotros nos mantuvimos diciendo no. We're not good enough. Nosotros no somos buenos en eso. But we had other ambitions. Porque teníamos otras ambiciones. Like many of the young people, Como muchos de los jóvenes, especially the talented young people, Satan's going to have a very strong effort to claim them. especialmente los jóvenes talentosos, Satanás va a hacer mucho para tenerlos. I know the ambitions that I had as a boy. Yo sé las ambiciones que como niño tenía. I wanted to be an international sportsman. Yo quería ser un deportista internacional. Oh, that was so tough on me. Oh, ese era mi deseo. And everyone was saying, you've got a great future. Y cada persona me decía, tú tienes un gran futuro.
I shouldn't have had anything to do with sports. Yo no tenía nada que ver con deportes. Because Sister White says they're a species of idolatry like the idols of the Yo no nations. debía tener nada que ver con los deportes porque la sierva del Señor dice que es una especie de idolatría. I know you don't know much about cricket here in, Yo sé que ustedes no saben mucho acerca de cricket aquí en México, but you know what tennis is, pero ustedes pueden saber qué es el tenis. and they were the two sports that she was condemning when she said they were a species of idolatry like the idols of the Pero nations. esos eran los dos deportes que ella estaba condenando como especies de idolatría, como los paganos, comparándolo a la idolatría de los But paganos. she could just as easily have said baseball, basketball, Pero ella hubiera dicho también el béisbol, el básquetbol, or football, or any of those o other el fútbol, sports. o todos esos cualquiera deportes. They are the idols of today. Esos son los ídolos actuales. Don't get yourself involved in it. No se envuelvan en eso. Those big stadiums that Allí- get packed, En esos estadios que pueden ser llenados. they're the cathedrals of Satan, Esas son las catedrales de Satanás, where people go to adulate their idols that are playing on the field. donde la gente va a idolatrar a los ídolos que están jugando en el campo del juego. Don't think that that's benign. It is very dangerous to the spiritual life. No piensen que eso es ligero, es muy peligroso para la vida espiritual. You know, there have been Seventh-day Adventist young people that have risen right to the top in baseball, in football and in basketball. Ustedes saben, ha habido gente recientemente joven que ha llegado hasta lo más grande en el fútbol, en el básquetbol. And they became top Adventistas. professionals, but they've lost their soul unless a miracle happens later. Y ellos han llegado a ser los mejores deportistas profesionales, pero ellos han perdido su alma al menos que un milagro suceda. What will it profit a man if he gain the whole world? ¿Qué ganará el hombre si gana? ¿De qué le sirve al hombre si gana todo el mundo? The everlasting gospel is to put all of those worldly idols out of our lives. Hermanos, el evangelio eterno significa poner todos esos ídolos mundanos fuera de nuestras vidas. And then I had a great burden to become the Prime Minister of Australia. Entonces, otro de mis deseos era llegar a ser el primer ministro de Australia. Oh, I thought that'd be the greatest thing in the world. Oh, yo pensaba que esa era la mejor escena en el mundo. But when I see the way politicians act today, Pero cuando yo vi la manera como actúan los políticos el día de hoy, oh, praise God I didn't go into oh, that. gracias a Dios que yo no me metí a eso. And I also wanted to be a criminal trial lawyer. Y yo también quería ser un abogado de criminal. And then perhaps the last real rebellion against God was to become an ambassador for Australia. Y la última rebelión que yo podía tener en contra de Dios era llegar a ser un embajador del país de Australia. But every time the Holy Spirit told me, Pero cada vez el Espíritu Santo me you decía, can't do those things and keep the Sabbath. tú no puedes hacer esas cosas y al mismo tiempo guardar el sábado. And so I said, well, I'll just be a humble teacher. Entonces dije, bueno, voy a ser un simple maestro. Now my mother was pleased that Russell and I went, and father, to train as teachers in the denomination. Bueno, mi madre estaba muy contenta que nosotros cada vez más íbamos en posiciones para enseñar a más maestros dentro de la denominación. But, you know, neither of us had any thought of becoming pastors. Pero ninguno de nosotros, es decir, su hermano y él, no tenían ningún pensamiento de llegar a ser pastores. I went on and got my doctorate in learning theory. Yo continué y obtuve un doctorado en teoría de aprendizaje. And my brother went on into medicine. Mi hermano continuó en el campo de la medicina.
Now that doesn't normally lead you into pastoral work. Bueno, y aún obteniendo todo eso, eso normalmente no te conduce al trabajo de pastor. But in the end, Pero al final I was asked, and then later my brother, to be ordained. se me pidió a mí y después a mi hermano que fuésemos ordenados. And I thought back at my mother's, Y entonces Prayers. yo pensé atrás cuando mi madre nos decía eso y oraba. and I said, Y yo dije, how much longer am I going to run away from God ¿por cuánto tiempo más me voy a esconder de Dios and not be lost? y perderme? Oh, I tell you, that was serious thoughts. Yo les digo, ese fue un pensamiento muy serio. And then about 9 years later, my brother was asked in the Far East. Y entonces 9 años después en el lejano este se le pidió también a mi hermano que fuese And ordenado. he wrote to me. Entonces me escribió He said, I haven't made a decision. y él me dijo, no he hecho una decisión. So I wrote back to him, Entonces yo le escribí de regreso, don't accept ordination unless that's going to be the most important of your work. no aceptes la ordenación a menos que vaya a ser lo más importante, tu trabajo más importante. But if God's calling you, Pero si Dios te está llamando, think of the consequences if you say no. piensa sobre las consecuencias si tú dices no. And he decided that he would follow the Lord's calling. Y él decidió que iba a seguir el llamado del Señor. I tell you, I hope none of the young people here will be as stubborn as we were. Oh, yo les digo, y eso espero, que ninguno de los jóvenes que estén aquí hagan lo mismo que nosotros hicimos. I was 37 when I was ordained to the gospel ministry. Yo tenía 37 años cuando fui ordenado al servicio del My ministerio. brother was 46. Y mi hermano ya tenía 46 años. I wonder what God would have done if we'd have gone to the calling that our mother was speaking Y yo to me us. pregunto qué Dios hubiera hecho si nosotros hubiéramos aceptado el llamado desde que nuestra madre nos decía. But I tell you this, I'm thankful for a loving God that was so patient with us. Pero les digo esto esta mañana, estoy tan agradecido por un Dios tan amoroso que fue tan paciente con nosotros. Young people, you don't have time to play around with the world. Jóvenes, ustedes ya no tienen tiempo de jugar con el mundo. If you will hear my voice, harden not your hearts. If you will listen to my voice, harden not your hearts. Ok, la Biblia dice, si ustedes escuchan hoy mi voz, no endurezcan su corazón. Young people asked to learn the everlasting gospel of the three angels. Los jóvenes deben de aprender el evangelio, el mensaje del evangelio eterno y del santuario Oh, it's so y de los tres precious. ángeles. Oh, es tan precioso. It's a message that will transform your life. Es un mensaje que transformará tu vida. And it is a message that you will be able to share with others. Y es un mensaje que tú serás capaz de compartir con otros. Or there may be mighty evangelists sitting here of the future. Oh, puede ver aquí un ejército de evangelistas. There may be wonderful teachers here in the making. Aquí pueden estar maestros maravillosos que se estén formando. There may be others who are going to be wonderful medical missionaries. Puede haber otros que van a ser tremendos médicos misioneros. There may be others that are going to, through the media, bring this great message to the Y world. puede haber otros que vayan a través de los medios de comunicación para llevar este mensaje al mundo. And under the power of the Holy Spirit, you're going to see many souls led to the kingdom. Y bajo el poder del Espíritu Santo tú vas a ver muchas almas conducidas al reino de And Dios. parents, make sure that you've done everything to lead them to Jesus Y and por to favor, padres, asegúrense de que sus hijos sean conducidos hacia Jesús. any parent that fails to do that has failed God. Y el padre que falla en hacer eso le ha fallado a Dios. And you have disgraced your motherhood or fatherhood. Y ustedes han desgraciado su papel como madre o como padre.
The everlasting gospel has some wonderful thoughts in it. El Evangelio eterno tiene algunos maravillosos pensamientos en sí mismo. Notice in the first angel's message, in verse 7. Noten lo que dice el mensaje del primer ángel en el verso 7. You'll notice the first two words. Noten las primeras dos palabras. That's a command. Ese es un mandamiento. It's not a suggestion by God. No es una sugerencia. It's a command. Es un Fear mandamiento. God. Es un mandamiento. Teme a Dios. Is it fear God in the... Yes. Yes, Teme a Dios. Fear God. But most Adventists don't know what fear God means. Pero saben que muchos adventistas no saben qué significa el temer a Dios. What do you believe ¿Qué piensan Fear ustedes de la frase temed a Dios? ¿Qué piensan que significa? To heed his commandments, to obey, to love him, to respect All right. him, to obey him, to Oh, what an important... reverence. Well, I don't find in the Bible it says reverence or respect. Well, no, yo no encuentro en la Biblia que diga que significa reverencia o respetarlo. That's a very common answer that's given all over the world. Oh, esa es una respuesta tan común que he recibido a través de todo el mundo. But obedience, absolutely. Pero obediencia, claro, absolutamente. As I studied this out in the scriptures, I found it was the fullness of the message of Christ our righteousness. Mientras yo estudiaba esta frase más profundo en la escritura, me di cuenta que era la totalidad del mensaje de la justicia por la fe. Open Genesis 22. Génesis capítulo 22. We all know this story. Here was a tormented father. Aquí tenemos la historia de un padre atormentado. A father that loved his son so dearly. Un padre que amaba a su hijo tan preciosamente. And God had verbally told him that he was to take this son and sacrifice him on Mount Y Dios Moriah. verbalmente le había dicho que debía tomar su hijo y sacrificárselo a él. How many parents here have only one son? ¿Cuántos padres aquí presentes tienen solo un hijo? Levante la mano. Well, there's a few of us. Oh, bueno, hay algunos. How do you think you'd relate to that? ¿Cómo ustedes reaccionarían a eso? Would that be an easy... ¿Sería algo fácil? I don't know how I could pass that test. Yo no sé cómo yo pasaría esa prueba. But Abraham did. Pero Abraham la pasó. Now that same voice had spoken to him before, Ahora la misma voz que le habló a Abraham antes and he was told that this was the son of promise, y que le había dicho que era el hijo de la promesa that his seed would become a great nation. y que su simiente llegaría a ser una gran nación. Here he was. Allí estaba. The son had not married. El hijo no se había casado, He had no children. no tenía niños Now he was going to be killed for sacrifice. y ahora él iba a ser muerto como sacrificio. How could you pass that test? ¿Cómo ibas a pasar esa prueba? God says he's going to be the father of a great nation. Now kill him. Y Dios decía que él iba a ser el padre de todas las naciones y ahora matarlo. People tell me that the Bible has many contradictions La in it. Biblia me dice que en sí la gente me dice que la Biblia tiene muchas contradicciones. Have you ever seen a greater contradiction in the Bible as this was? ¿Ustedes alguna vez han visto una gran contradicción como esta? But there was one thing that Abraham knew. Pero había una gran cosa que Abraham conocía. He knew the voice of God. Él conocía la voz de Dios. And he had decided to follow that word. Y él había decidido seguir esa voz. Let's come over to Hebrews and see how he resolved this in his mind. It wasn't the correct solution that God had. Vamos a ver cómo él resolvió esta situación y está en Hebreos. Hebrews 11 Hebreos capítulo 11. and starting from verse 17. Empezando desde el verso 17.
By faith, Abraham, Por fe, Abraham, when he was tried, offered up Isaac. cuando fue probado, And he that had received the promise offered up his only begotten son, y ofreció al unigénito, el que había recibido las promesas, of whom it was said, habiéndosele dicho that in Isaac shall thy seed be called. que en Isaac te será llamada simiente. So Abraham was rehearsing this in his mind. Entonces Abraham, cuando se le hizo este llamado de sacrificar a su hijo, estaba pensando esto: How is God going to redeem this ¿cómo Dios va a juntar estas cosas and fulfill that promise? y cumplir su promesa If I sacrifice him. si yo sacrifico a Isaac? And this is what he thought. Y esto es lo que él pensó. Verse 19. Hebreos capítulo 11, verso 19. Accounting that God was able to raise him up even from the dead, from whence also he received Esto es him lo in que the él beginning. pensó, pensando que aún de los muertos es Dios poderoso para levantar, de donde también le volvió a recibir por figura. He knew God's word, Él conocía la voz de Dios and he had such faith in it. y él tenía tal fe en él. What a faithful man. ¡Qué fe para el hombre! How many people had been resurrected at this time? Actualmente, ¿cuánta gente ha sido resucitada o ha resucitado? How many? ¿Cuántas? In the history of the world? En la historia del mundo, ¿cuántas gentes fueron resucitadas? None. Ninguna. What faith this man had. Now ¿Qué fe este hombre tuvo? God didn't choose to go that way, Bueno, Dios no escogió ir de esa manera, because God never required, in reality, human sacrifice. porque Dios en realidad nunca requiere sacrificios humanos. But Abraham passed the supreme test. Pero Abraham pasó esa prueba suprema. He obeyed the word of God. Él obedeció la palabra de Dios. Oh, what a blessing. Oh, qué bendición. Come over to Deuteronomy. Vayamos a Deuteronomio, por I'm favor. going to skip, and if you're writing down any references, I'll give you other references here, Deuteronomy. Ok, voy a saltarme ya algunas citas, pero si ustedes están escribiendo algunas citas, aún las voy a mencionar. Deuteronomio Deuteronomy 6:2, 6, capítulo 2, Deuteronomy 8:6. 8, 6 de Deuteronomio. But I'm going to draw your attention to Deuteronomy 10, 12 and 13. Pero voy a llamar su atención a Deuteronomio capítulo 10, 12 y 13. Verse 12 begins this way. El verso 12 dice de la siguiente manera. Now, if he was speaking today, he'd say modern Israel, Y, the Seventh-day Adventist Church. esto es como si estuviera hablando ahora al Israel moderno, a la iglesia adventista del séptimo día. And now, Israel, what does the Lord require of thee? Ahora pues, Israel, ¿qué pide el Jehová tu Dios de ti? Now, the Lord only gives one thing here in answer. Ahora el Señor aquí solo da una sola respuesta, But to fear the Lord thy God. sino que temas al Señor tu Dios. To fear God. Temer a Dios. By the way, if you want a wonderful study in the Bible, look up where it says, fear God, fear the Lord thy God. Look up all those statements. Por cierto, si ustedes quieren tener un tremendo estudio de la Biblia sobre la frase temer a Dios, todo lo que tienen que hacer es ir a la Biblia y buscar la frase donde diga temer a Dios, temer al Señor, temer a Dios. But actually, then God defines in 5 different ways, what it means to fear God. Pero Dios define en 4 maneras qué es lo que significa temer a Dios. To walk in all his ways. Significa caminar en todos sus caminos. I hear people saying we're going to sin until Jesus comes. Yo he escuchado gente que dice, yo voy a mantener pecándome hasta que Jesús venga. I mean, even Seventh-day Adventists. Cuando hablo de gente pienso
Me refiero a adventistas del séptimo día. Brethren and sisters, you can sin until Jesus comes. Mi hermano, tú no puedes mantenerte pecando very hasta que easy to Jesús do. venga. But tragically, you won't be in the kingdom of heaven. Y si tú haces eso, no estarás en el reino de los cielos. Those who will be taken to heaven have overcome by the power of Christ. Hermanos, aquellos que serán llevados al cielo es porque habrán vencido por el poder de Cristo. He is able to keep us from falling. Porque Él es capaz de mantenernos sin caída. I want us to understand that. Yo quiero que ustedes entiendan esto. You might say, but I've been falling and falling and falling. Pero ustedes pueden decir, es que yo he estado cayendo y cayendo, cayendo y cayendo. I know what I have to pray every morning. Yo sé lo que tengo que pedirle a Dios en oración cada mañana. I have to pray earnestly to the Lord every morning. Yo tengo que pedirle de todo corazón al Señor cada mañana. I want you Yo to quiero take my life. que salves mi vida. I give you permission for your will to control my Te will. doy permiso para que tu voluntad controle mi voluntad. Give me the mind of Christ, Dame la mente de Cristo, that I might not follow the corruption of the world. para que yo no pueda o no siga las corrupciones I del ask mundo. him for a living connection, Le pido que tengamos una conexión viviente, because I know how weak I am. porque yo sé qué tan débil yo soy. And then I pray for the character of Jesus, Y entonces yo oro por el carácter de Jesús, for the faith of Jesus, por la fe de Jesús, for the love of Jesus, por el amor de Jesús and for the courage of Jesus. y por el valor de Jesús. That's not my natural character. Ese no es mi carácter natural. We have to petition earnestly every day. Nosotros debemos pedirle a Dios de todo corazón eso cada día. We must never fail. Y si hacemos eso, nunca caeremos. And then I pray, as Sister White says, for the filling of the Holy Spirit every day. Y yo también oro como la sierva del Señor, la hermana White dice, para que sea lleno del Espíritu Santo cada día. Oh, brethren and sisters, only Christ can take away those sinful tendencies and those motives that are not of God. Oh, mis hermanos y hermanas, solo Cristo puede quitar de nuestras vidas esos pensamientos pecaminosos y todo eso que no pertenece a Dios. So that's the only way we can walk in all His ways. Y hermanos, esa es la única manera que nosotros podemos andar en todos sus caminos. And then it says to love Him. Y entonces continúa el verso diciendo, también significa temer a Dios, amarlo. How do we show our love for God? ¿Cómo nosotros mostramos nuestro amor por Dios? Obeying God. If you love me, Si me aman, keep my commandments. that's one way. Esa es una manera. That's not the only way we show love. What's the other way? No es la única manera. Hay otra manera. To preach the word that He's coming. Yes, but I'm taking from the scriptures. Predicar al mundo, sí, More dice, directly. pero yo quiero que su respuesta venga de la Escritura. To love Him, to preach the good news. I'm still looking for Bueno, another answer. no, yo quiero otra respuesta. Debe I don't venir know why de parte this de la is. Biblia. But all over the world, this is the slower one to give. To give Him glory. To love one another. Amarnos los unos a los otros. To love your brother. Amar a tu hermano. To love your neighbor. Amar a tu vecino. But it doesn't stop there, does it? Pero ahí no termina, ¿o sí? Who else do we have to ¿A love? quién más debemos amar? To the enemies, to those whom... I tell you, if you can't love your enemy, you're not Christ-like. Yo les digo esto, si tú no eres capaz de amar a tu enemigo, tú no eres como Cristo. I pray to the Lord that I have no one that I hate in this world. Yo le oro al Señor para que yo no tenga a nadie a quien yo pueda odiar en este mundo. Or I also pray that I won't just have this kind of feeling, well,
I don't care about him, but I don't hate him. No. Bueno, también no quiero tener yo este deseo que digan, bueno, no me importa a él, pero no lo odio. Love is an active. El amor es activo. Love reaches out. El amor alcanza a las personas. Have you ever had the joy of winning an enemy to you? ¿Alguna vez han tenido el gozo de ganar un enemigo para con ustedes? But some people say to me, listen, I don't hate him, he hates me. Pero alguna gente dice, escuchen, yo no lo odio, él es el que me odia. And if he comes to ask my pardon, then I will Y entonces si él viene a pedirme perdón, entonces yo lo perdonaré accept it. y yo lo aceptaré. But Jesus went much further. Pero Jesús fue más allá de eso. In the Sermon on the Mount, En el sermón del monte, if thy brother hath aught against thee, si tu hermano ha pecado contra ti o tiene algo contra ti, leave there thy gift before the altar. deja ese regalo delante del altar. And then Y entonces God is going to give you the victory. Dios te va a dar la victoria. First make reconciliation with your brother. Haz primero la reconciliación con tu hermano. God is calling for that. Dios está llamándonos para hacer I eso. tell you, one of the greatest situations is if you've made a friend out of an enemy. Pardon me? It's one of the greatest joys is to make an enemy into a friend. Uno de los grandes gozos es hacer de un enemigo, hacerlo tu amigo. And if your efforts are rejected, Y si tus esfuerzos son rechazados, you've done all that you can. tú has hecho todo lo que tú puedes. We cannot be like the worldly. Nosotros no podemos ser como el mundo. We got to be transformed. Debemos ser But transformados. after that, that's the second part of fearing God. Así que la primera parte fue caminar en sus caminos, la segunda And then amarlo, y esa es la segunda parte. Y entonces and in the last part of verse 12, la última parte del verso 12, it says to what? ¿qué dice? To serve. Serve him with all your heart and Sérvele con todo tu corazón soul. y tu alma, Or is it mind and soul? o el mente y alma. I tell you this, Yo les digo esto, is your life given to service? Fully, Es- with all your soul and mind and heart. está tu vida totalmente dedicada al servicio, completamente con toda tu mente, tu alma y tu corazón. Now, the people that fear God are going to be in the heaven. Ahora escuchen esto, la gente que tema a Dios es la gente que estará en el cielo. And then coming to verse 13, Y entonces vamos al verso 13, to keep his commandments. que guarden sus mandamientos. So there it comes in, and that was one of the strong answers that was Y given. ahora aquí viene, esta es la cuarta manera y es una de las fuertes respuestas que yo recibo cuando digo qué significa temer a Dios. And then his statutes. Y entonces los estatutos. It's here in the scriptures. Está aquí en las escrituras. But you notice that the text doesn't end there. Pero ustedes saben que el texto no termina allí. His statutes, what statutes do we have in New Testament times? Sus estatutos, a ver, ¿qué estatutos tenemos en el Nuevo Testamento? The statutes are not in the Ten Commandments, but they're commands of God nevertheless. Los estatutos no están en los 10 mandamientos, pero son mandamientos aún así. What are some of them? Díganme, ¿cuáles son los estatutos? You say, ¿Cómo? The laws of health. the laws of health, or the health message, yes, or the Sí, health sí, ministry. sí, el ministerio de salud, sí, el mensaje de la salud, sí. That's very strong in the New Testament. Eso está muy fuerte en el Nuevo Testamento. Whatsoever we eat or drink, or whatsoever we do all to the glory Lo of que tú God. comas o lo que tú bebas debes hacerlo para la gloria de Our Dios. body is the temple of the Holy Ghost. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Oh, that's a very important part. Oh, es algo muy importante.
And what else? ¿Y qué más? ¿Cuáles son otros estatutos en el Nuevo Testamento? To preach the gospel to the whole world. Well, yes, that's a commission, but Bueno, it's esa es not una a- comisión, pero no es un estatuto. To give testimony, to love God. Well, let me give them some of them to you because we're running. Ok, déjenme time. darles porque ya el tiempo se nos acaba. Déjenme decirles. What about tithes and offerings? ¿Qué acerca de los diezmos y las ofrendas? Is that in the New Testament? ¿Está en You el better Nuevo believe it. Testamento? Es mejor que lo crean. Está en el Nuevo Testamento. What about abstaining from blood? ¿Qué acerca de abstenernos de la sangre? That's in the Old Testament and the New Está en el Testament. Antiguo y en el Nuevo And Testamento. But I do hope that all of us are vegans here. Pero yo espero que todos los que estemos aquí presentes seamos vegetarianos. What about the communion service? ¿Qué acerca del servicio de comunión? And what about baptism? They're all statutes. Y el bautismo, todos esos son estatutos. And all of them are there in the New Testament gospel. Y todos los que están allí en el Evangelio del Nuevo Testamento. Oh, brethren and sisters, we need to follow the statutes as well. Oh, mis hermanos, nosotros también necesitamos seguir los estatutos. I remember when I was in Jamaica Recuerdo cuando yo estaba en Jamaica and I was asked to give a 15-minute talk at the big central Jamaican camp meeting. y entonces se me pidió que yo diera una plática de 15 minutos en un gran campamento en Jamaica. Between Sabbath school and church. El tiempo entre la escuela sabática y el culto. It was a last-minute request because I had other fuller meetings, of Bueno, course, to se take. me pidió de último minuto eso. And I went to that microphone and I said, how many of you here believe that Jesus is coming soon? Y entonces rápido fui al micrófono e hice la siguiente pregunta: ¿cuántos de los que están aquí presentes creen que Jesús viene pronto? And Jamaicans are very Y enthusiastic. los jamaiquinos son muy And the animosos hands just exploded. y sus manos se levantaron And some are putting both their hands y up. algunos levantaron ambas manos. And I leant into the microphone Y entonces and I said these words. yo me acerqué al micrófono y dije I- estas palabras: I don't believe you. no les creo. Now there were thousands of people in that huge auditorium. Recuerden que había miles de gentes en ese gran auditorio. You could have heard a pin drop. No podían escuchar a la gente. And then I quoted from the Spirit of Prophecy. Y entonces yo cité una cita, di una cita del espíritu de profecía, Those who are preparing for the return of Jesus que dice así: aquellos que se están preparando para el regreso de Jesús will have put all flesh out of the diet. tienen que poner toda la carne fuera de su dieta. If we're preparing for the second coming, dear brethren and sisters, Si se están preparando para la segunda venida, mis we will queridos have put hermanos, all flesh out of the diet. nosotros tenemos que sacar todo tipo de carne de nuestra dieta. Of course, from the age of 3, my parents gave up any flesh. Por supuesto, cuando nosotros teníamos 3 años, mis padres abandonaron todo tipo de carne. But in 1978, Pero en 1978, my wife and I decided to become full vegans, putting cheese and milk and butter and eggs out of the diet. mi esposa y yo decidimos ser completamente vegetarianos. Así que pusimos todo lo que es huevo, leche, mantequilla fuera de nuestra dieta. And so my children grew up without any of these. Así que mis Products. hijos crecieron sin ninguna de estas cosas. I know for some there can be a problem with vitamin B12, Yo sé que para algunos puede haber problemas con esto, but I'd rather con los take huevos y todo esto. tablets of B12 Pardon me? than eat flesh. I say, Pero algunos prefieren tomar pastillas en lugar de comer carne. brethren and sisters, we're going to come up to every point, stand every test, overcome, be the prize what it may. Mis hermanos y hermanas, nosotros debemos pasar cualquier prueba, cual sea la prueba que Él nos ponga. We're then
received and accepted the counsel of the true witness, y entonces recibir y aceptar el consejo de el testigo verdadero, and we will receive the latter rain and be fitted for eternity. y entonces recibiremos así la lluvia tardía y seremos capacitados para la eternidad. That is the only way that the Seventh-day Adventist people will enlighten Mexico. Esa es la única manera que los adventistas del séptimo día alumbrarán México, Following the word of God. siguiendo la palabra de Dios. May God bless each one to that conclusion in Que- your life. Que Dios los bendiga mientras concluyo, y And que I'm Dios los bendiga en sus vidas. Looking forward to see you all in the kingdom of heaven, Y yo espero verlo muy pronto en el reino de los cielos, because by the grace of God, I'm planning to be there. porque por la gracia de Dios yo también estoy planeando estar allá. God be with you all to that end. Que Dios esté con ustedes todo este día hasta el final. Querido Padre que estás en el cielo, For these brethren and sisters here and these young people, todos estos hermanos y hermanas y todos estos jóvenes aquí, they are Jesus' blood-bought heritage. ellos han sido comprados y son herencia comprada por la sangre de Cristo. I pray earnestly that not one will be missing in the great gathering day. Y verdaderamente oro para que ninguno de ellos falte aquel gran día. And that all will be able to bring sheaves to the harvest day. Y que todos también puedan traer ovejas para aquel día de la gran cosecha. So that others might rejoice in eternity. Para que nos podamos regocijar en la eternidad. And bless all God's people here in Mexico. Bendice todo el pueblo de Dios aquí en México. And that the Seventh-day Adventist people will be all ready for the coming of Jesus. Y que los adventistas del séptimo día estén listos para la venida de Cristo. In the blessed name of Jesus we pray. En el nombre bendito de Jesús nosotros oramos. Amen. Amén. Amén.